Bueno, agradeço a invitação por participar nesse evento, que me parece muito importante. Eu creio que ha sido de las iniciativas mais felizes, mais inspiradas, que se hicieron este año en México, y por lo tanto agradezco una vez más que me hayan considerado para participar de esa iniciativa. A mí me han pedido que hiciera una especie de recuento de lo que ha sido mi evolución intelectual y, por lo tanto, el desarrollo de lo que se puede llamar mi trabajo teórico. Yo miro el auditorio y me da un poco de deseo, que de partida me vean como una especie de animal prehistórico. Mi esperanza es que, a medida que vayamos desarrollando lo que les quiero plantear, al final me vean por lo menos un mutante un poco más moderno. Espero. Voy a evitar, digamos, cosas muy anecdóticas que no tienen trascendencia fundamental para lo que ha sido el trabajo que he tratado de desarrollar. Pero sí quiero insistir en ciertos aspectos, particularmente el aspecto cultural y político, que correspondió a los diferentes momentos, aspectos que correspondieron a los diferentes momentos que yo tuve que vivir a lo largo de mi vida. En ese sentido, les quería señalar que realmente mi formación universitaria se da en los años 50, es cuando realmente empiezo a pensar y a buscar un camino para la comprensión del mundo que me cercaba. Pero que los años 50 tenían sus condicionantes. Me permitiré un poquito más atrás, muy brevemente, y señalarles que desde los 30, en el Cono Sur y particularmente en Brasil, habíamos vivido una situación de gran turbulencia, sí, seguida por especie de revoluciones hechas desde arriba, en que la gran víctima había sido el marxismo. En Brasil, por ejemplo, el Partido Comunista intenta en el año 35 una insurrección con vista a la toma del poder, con un fracaso estruendoso y una represión violentísima que se descarga sobre el Partido Comunista, que prácticamente lo hace desaparecer, lo desarticula, hasta el año 43. Solo en el año 43 empieza a rearticularse el Partido Comunista, que prácticamente había desaparecido del mapa político del país, y lo hace incluso con relativo éxito. Llega a ser una fuerza importante, relativamente importante entre los brasileños. Evidentemente nunca se comparó la importancia del Partido Brasileño con la que tuvo, por ejemplo, en Chile o en Uruguay. Pero sí llegó a tener una importancia y una influencia, sobre todo intelectual, importante en los años 50. Con un problema, con un agravante. Ese Partido Comunista se movía entonces en la esfera de influencia soviética, bajo Stalin, bajo las tesis que había levantado la Tercera Internacional, que planteaba una revolución agraria, antifeudal y antiimperialista como el tipo de condiciones, una revolución democrática burguesa, pues, como el tipo de revolución factible para un país como Brasil, aplicando tesis de la Tercera Internacional que se habían formulado sobre todo en función de lo que pasaba en Asia y particularmente en China, habiendo incluso en dado momento en informes de la Tercera Internacional habiendo referencias a América Latina
como el Asia del extremo occidente. O sea, no se hacía gran diferencia entre lo que era América Latina y Asia, con todas las diferencias que nosotros sabemos que existían. América Latina tenía una vida independiente de 150 años, tenía un desarrollo capitalista de más o menos unos 100 años, un siglo más o menos de desarrollo capitalista ya en 1950, una burguesía industrial, una clase obrera ya en desarrollo, etc. Essas especificidades não se consideravam, e isso inspirava toda a criação, ou toda a ideologia comunista desse período. Por outro lado, os anos 50 assistem precisamente por essa debilidade ideológica e teórica do Partido Comunista, incluso por el tiempo que estuvo bajo represión y que prácticamente casi no pudo producir teóricamente. Eso implicó que los 50 fueran un periodo de auge de la ideología burguesa, de la burguesía más moderna, de la burguesía industrial, que se expresaba en el desarrollismo de la CEPAL. Esse é um período em que quantificam Prebisch, Celso Furtado, Aníbal Pinto, Paulo Ferrer, etc. Esse é o ambiente, digamos, em que eu entro na vida universitária. E, naturalmente, em um primeiro momento, muito influído, pois, por lo que foi o nacionalismo da época e o desarrollismo. En Brasil, sobre todo, ese nacional-desarrollismo ganó mucha fuerza con el apoyo de los gobiernos brasileños de los 50, de Vargas en la primera mitad y de Juscelino Kubitschek en la segunda mitad, que dieron facilidades incluso para la creación de un centro de elaboración teórica nacional-desarrollista nacional propio brasileño, que fue el Instituto Superior de Estudios Brasileños, donde estaban los intelectuales más progresistas, más avanzados, que tuvieron una gran influencia, en ese caso, en mi formación. Ahí estaba Guerrero Ramos, Hélio Jaguaribe, el mismo Celso Furtado y otros. Terminado ese periodo, yo me fui a Francia para un posgrado, donde esperaba, digamos, encontrar la respuesta a todas las inquietudes que tenía a mis 20 años, mis 20 y pocos años. Y la influencia, la radiación de la cultura francesa sobre Brasil es muy fuerte, y era, sobre todo en esa época, muy fuerte. Los Estados Unidos no competían todavía con fuerza suficiente ante el prestigio de la cultura francesa. Yo me moví a Francia con la idea de que ahí iba a ver a Sartre, Merleau-Ponty, Maurice Duverger, Georges Balanier, ¿no es cierto? Jamais Inot, una serie de pensadores sociales, de científicos sociales, filósofos, que estaban dando una contribución de la mayor relevancia en aquella época. A Sartre no tuve ocasión de verlo, en esta ocasión estaba encerrado, escribiendo su crítica de la ración dialéctica, que me fue dado a leer cuando regresé a Brasil 3 años después, en el barco en que regresaba, y me leyendo el libro que acababa de salir en Francia. Sí pude seguir cursos con los demás, y me ha servido de partida para una gran cosa, para desmistificar lo que eran los intelectuales franceses. Muy apegados a las modas, con poca profundización en los temas en que ellos trabajaban, tenían esquemas muy bien armados, pero muy superficiales. Para mí ha sido muy positiva esa viaje a Francia en el sentido de desmistificar el prestigio de esos intelectuales que de lejos nos parecen siempre tan influyentes, tan superiores, digamos, a los intelectuales nuestros. Fue una primera experiencia importante. La segunda, darme cuenta que ya en Brasil había desarrollado un cierto interés por el marxismo, nada más que un interés.
que en Francia el marxismo seguía, desde el punto de vista académico, totalmente marginado. Había una que otra cátedra de marxismo en la Universidad Francesa. Me recuerda en particular el curso de materialismo histórico que hacía Jean Papi, que más tarde se vuelve maoísta, en ruptura con el Partido Comunista, y también Andrea Mach, que hizo un curso magnífico sobre Hegel y Heidegger, que me dio realmente una base mucho mejor para entender a Marx que el mismo curso de Babi. Babi lo que me dio fue una buena orientación bibliográfica sobre los trabajos de Marx y los momentos en que habían sido concebidos y cómo las tesis de Marx habían ido apareciendo a lo largo de su trabajo, de su desarrollo intelectual. Y entonces, dado ese desierto que había desde el punto de vista marxista, en la Universidad Francesa de la época, me estoy refiriendo ya a fines de los 50, principios de los 60, eso me decidió a resolver el problema por cuenta propia. Es decir, tomar a Marx, el Capital, tomar a la obra de Lenin, porque eso sí se encontraba con mucho más facilidad en Francia que en Brasil, por toda la represión que estaba todavía presente en Brasil en esa época. Nosotros no teníamos ahí el ambiente intelectual para encontrar siquiera esos trabajos, por ejemplo, la obra completa de Lenin. Teníamos, cuando mucho, las obras corridas en 3 tomos publicadas en Moscú que venían los comunistas, pero no la obra completa. Y para darles una idea del retraso de la difusión del marxismo en Brasil, basta con decirles que la primera traducción al portugués del Capital se hizo, apareció, si no al final, seguramente a principios de 71, de la década de 1970. Si no teníamos acceso a Marx en portugués. Para darles una idea un poco del tipo de ambiente cultural que teníamos y cómo tuvimos que resolver nosotros, los de nuestra generación, esos problemas. Prácticamente buscando por cuenta propia, con nuestra linterna, por dónde estaba el camino. No teníamos universidades, no teníamos cursos, no teníamos profesores que tuvieran ese tipo de formación, ni en Brasil y tampoco en Francia. La moda del marxismo en Francia solo se va a imponer a fines de los 60, ¿no? Con Althusser y toda esa generación. En Francia también fue interesante constatar que la revolución cubana, que se hace en 59, yo me encontraba allá, sí tuvo mucha repercusión, despertó mucha curiosidad por parte de los intelectuales franceses. Ustedes saben que Sartre mismo escribió una serie de ensayos, se publicó después como Huracán, creo, sobre el Caribe, una cosa así. Mientras que cuando llegó a Brasil, la revolución cubana prácticamente no tenía espacio, no se hablaba casi de la revolución cubana, se la veía como una revolución caribeña, centroamericana más, de las muchas, ¿no?, que sacudían la zona. Llevó un cierto tiempo para que la izquierda brasileña se diera cuenta de la importancia de la revolución cubana. Yo había podido darme cuenta de esa importancia por el hecho de que en Francia eso sí vehiculaba, se difundía mucho, había entrevistas, visitas de dirigentes cubanos, etc. Cuando llego a Brasil voy a enfrentar una situación muy particular, que fue el periodo 61-64, un periodo de gran turbulencia política y social, en que tras la elección que sustituyó a Kubitschek, se eligió a Jânio Quadros, el cual gobernó por 7 meses y renunció en un gesto un poco personal, un poco intempestivo, en favor de su vicepresidente, que era João Goulart. Y Goulart era un hombre de izquierda, relativo de centro-izquierda, del Partido Laborista, muy vinculado a los sindicatos. Su base de apoyo había sido normalmente ya en el pasado los sindicatos, todo el laborismo había construido que el sindicalismo brasileño lo había puesto bajo control
del Estado y abierto a una colaboración con los comunistas. De tal manera que el gobierno de Goulart fue un gobierno que abrió con puertas, abrió posibilidades para un amplio desarrollo del movimiento popular, particularmente el movimiento sindical. En un momento también en que irrumpe, aparece por primera vez en la vida política, por primera vez con fuerza, un movimiento campesino, que eran las ligas campesinas de Francisco Julião, que aparecen a fines de los 50. Hasta entonces los campesinos habían estado totalmente excluidos de la vida política brasileña. Es una particularidad de Brasil respecto a México, que el campesinado irrumpe mucho antes. Y una crisis en el proceso de formación, de desarrollo de la economía brasileña, que se va finalmente a partir de 62 manifestarse claramente, abiertamente, en una recesión económica. Y en ese contexto vamos a llegar entonces al golpe de 1964, que fue la primera dictadura militar institucional latinoamericana, así que las Fuerzas Armadas tomaron el poder como institución, no fue un cuartelazo por ser un general cualquiera, al frente del Estado, sino que tuvo una gran importancia entonces para toda la intelectualidad latinoamericana, para los medios políticos, de reflexionar que representaba esa dictadura militar brasileña, que después su modelo se explaya por toda América Latina, y es todo el Cono Sur, a excepción de Venezuela y Colombia, que van a caer bajo golpes militares, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Bolivia, en toda parte. De cierta manera, para la importancia del golpe militar de 64 para nuestra generación, la generación que entonces aparecía, emergía en la vida política, todavía muy joven, tuvo una importancia similar a la que tuvo el golpe de 73, el golpe chileno del 73, para los desarrollos posteriores que se dieron en el pensamiento y en la militancia de las generaciones más jóvenes que nos siguieron. El golpe militar me forzó, después de un periodo de cárcel, a exiliarme en México. Me vine a México y estuve aquí 4 años en el Colegio de México. Y desde luego, desde aquí, y ahora voy entrando en materia, mi preocupación era entender lo que había pasado en Brasil y qué implicaciones eso tenía para América Latina. Sea a través de trabajos, de ensayos, sea a través de los cursos que hice entonces en el Colegio de México, y en torno a la cuestión latinoamericana, se me fueron clarificando ciertas cosas. Por un lado, que la situación en que nosotros habíamos ingresado después de los años de 1950, que se caracterizaba por una clara y franca hegemonía norteamericana, se manifestaba por un cambio en las relaciones con los países, con las economías latinoamericanas, cuyo principal indicador en ese momento era la penetración, la presión y la penetración de Estados Unidos, de los capitales norteamericanos, por entrar al sector industrial. Ese sector industrial se había formado en América Latina, sobre todo después de los años 30, sobre una base nacional, fundamentalmente, un periodo de desarticulación del mercado mundial entre las dos guerras. Eso permitió la creación de una industria nacional. En los años 50, como ese es el sector, la esfera de la economía, con mayor dinamismo, con mayor capacidad de dinamizar el conjunto de la economía con más altas tasas de rentabilidad, es a ese sector que se quiere dirigir el capital extranjero, vía inversiones directas. Tanto más que Estados Unidos está en aquel momento pasando por una renovación tecnológica más o menos intensa, de tal manera que los capitales, el capital fijo, los equipos, la maquinaria, la tecnología, en fin, los medios tecnológicos que ponían en producción, entraban en rápida obsolescencia. Y eso llevaba a que no estuvieran amortizados, aunque estuvieran ya con obsolescencia moral. ¿Me entienden? O sea, ya no eran los equipos más avanzados para soportar la competencia dentro de Estados Unidos,
pero no habían sido totalmente amortizados. Su costo no había sido pagado. Entonces, una de las formas prioritarias que va a asumir la inversión extranjera norteamericana en América Latina en ese momento es justamente la inversión directa en el sector industrial mediante el traspaso de ese equipo que ya es chatarra en Estados Unidos, pero que es muy avanzado en América Latina, modificando las condiciones de la industrialización latinoamericana por la introducción súbita, de golpe, de una tecnología que superaba de mucho el grado medio de desarrollo tecnológico en la industria latinoamericana. Ese hecho, claro, tiene dos consecuencias políticas importantes. Por un lado, suscita la reacción de las burguesías industriales nacionales en contra de esa penetración masiva que trataba de hacer el capital norteamericano, lo que motiva una serie de crisis en América Latina, la década de los 50, si uno mira esa década, pero una década de grandes movimientos sociales y grandes convulsiones sociales, desde, no es exactamente el caso de la industria, pero desde la revolución boliviana del 52, la primera que extingue las Fuerzas Armadas, aunque las recrea después, la revolución obrero-campesina fundamentalmente, la intervención norteamericana en Guatemala contra el régimen de Arbenz, el suicidio de Vargas en Brasil, eso se motivado directamente por ese tipo de conflicto que yo hacía referencia de la burguesía nacional con la burguesía extranjera. Vargas se suicida en 54, Perón es derrocado en 55, ¿no? Tenemos la revolución venezolana del 58 y culminamos con la revolución cubana del 59. Pues retomando solamente los grandes movimientos, mucho más agitaciones y convulsiones en América Latina, pero esas fueron marcando hitos en el desarrollo sociopolítico latinoamericano del periodo. Y esa fue una de las consecuencias del cambio en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina en su fase de hegemonía plena absoluta en la economía capitalista mundial. La segunda fue el hecho de que esas burguesías nacionales, industriales nacionales, acabaron por llegar a acuerdos, una especie de acuerdos tácitos, con la burguesía norteamericana, con los capitales extranjeros norteamericanos, de tal manera a admitir el ingreso de esos capitales, entendiendo que ellos querían dirigir no al área o a los sectores donde esa burguesía nacional ya estaba instalada, incluso por el tipo de tecnología que interesaba a los norteamericanos transferir. Por ejemplo, la burguesía industrial brasileña estaba bien instalada en textiles, en la siderurgia, etc. Pero, por ejemplo, no tenía una industria automotriz. La industria automotriz es creada en la segunda mitad de los 50 en Brasil por los capitales norteamericanos. Y eso no conflictaba tanto con las esferas de acción propias de la burguesía nacional, era una primera base para un acuerdo entre ellos. Una segunda base era la posibilidad que se les daba, incluso a través de la legislación, no me voy a referir a eso, sería muy largo, que se le daba a la burguesía nacional brasileña de asociarse a los capitales norteamericanos para entrar a explorar y explotar nuevas esferas de producción mediante empresas de capital mixto norteamericano-brasileño. Eso tiene una importancia muy grande desde el punto de vista de la clase, porque va a afectar a la clase burguesa, dando lugar al surgimiento de una gran burguesía nacional asociada al capital extranjero. Podemos hablar, por lo tanto, de un gran capital o una gran burguesía nacional y extranjera que se destaca, de cierta manera, del resto de la clase. La burguesía mediana y pequeña quedan con niveles tecnológicos, capacidad de inversión, control de la producción infinitamente por detrás
desse grande capital nacional estrangeiro que se vai formando ao longo dos 50. Isso afeta, por lo tanto, a composição de classe da burguesia brasileira. Desde luego, afecta a todo o que tem que ver com o setor industrial. Surge uma nova classe obrera, mais moderna, capaz de manejar mais tecnologia, e que, a la qual se le exige um nível cultural superior. Já não basta com que migrem do campo à cidade. Campesinos analfabetas para ingressar na indústria têm que passar agora por um processo de formação, ou seus filhos lo têm que fazer. Empieza a subir uma classe obrera urbana, realmente. E isso vai afetando a composição da classe obrera e dando lugar, então, a uma classe obrera muito mais capaz, muito mais culta, digamos, do ponto de vista de sua formação escolar, de sua formação técnica e de sua capacidade de compreensão dos fenômenos sociopolíticos, que é uma base importante para o desenvolvimento das lutas de classe que se vão dar a princípios dos 60. Surge, claro, uma nova pequena burguesia, ou novas classes médias, vinculadas à indústria dos serviços, de que éramos parte de nós, essa intelectualidade jovem que estava aparecendo, não é certo? Ou seja, se estava transformando rapidamente a estrutura social brasileira, e essa transformação, o que estava ponendo em jaque as condições de permanência do antigo sistema político do Estado tal como estava constituído, dos partidos tales como existiam, etc., através desse processo de turbulência, de subversão, de lutas sociais agudas, que se desata entre 1961 e 1964 e que conduz finalmente ao golpe militar. Minha reflexão nesse período me fazia ver, então, a esse golpe militar como a formação de um bloco burguês militar em que o grande capital nacional estrangeiro se associava às Forças Armadas como instituição, usava as Forças Armadas para reestruturar a economia e a sociedade brasileira, como setor, digamos, mais organizado, com melhor preparação e que además podia usar o monopólio da força, do uso da força. Se convenia, pois, esse grande capital nacional estrangeiro actuar dessa maneira. E nesse sentido, criaram um Estado tecnocrático militar, em que esse Estado se dava como missão transformar a economia brasileira e suas relações com o exterior. E, paralelamente, deixava a los representantes do grande capital nacional extranjeiro, por lo general tecnócratas, hubo 3 ou 4 importantes em Brasil, al estilo nazi, ¿no? Como foi o Estado nazi. Se ustedes se fijan en lo que foi o período nazi na Alemanha, o partido e as Fuerzas Armadas controlavam o Estado, pero sempre o equipo econômico estava em manos diretamente de tecnócratas vinculados à indústria e ao grande capital industrial e financeiro. Não? A mesma coisa se dá em Brasil, o mesmo esquema. Não? E, naturalmente, me leva também a uma investigação nesse período sobre o que eram as Forças Armadas e como se haviam transformado. E é muito importante aí, não vou desenvolver agora por uma questão de tempo, quero avançar um pouco a outro período. A importância da penetração da nova concepção mundial, estratégica mundial norte-americana, que se expressava na doutrina da contra-insurgência, a penetração disso em las Fuerzas Armadas brasileiras e sua recreação por las Fuerzas Armadas brasileiras de uma ideologia própria, que foi a ideologia de segurança nacional, ou a doutrina de segurança nacional. Eu insisto um pouco nesses pontos porque, na época, se tendia a ver a Brasil como um quartelaço como outro qualquer, a ditadura militar. Havia gente que dizia que a ditadura havia sido um raio no cielo azul, algo inexplicável,
era perfectamente explicable desde que nos remitiéramos a todos os factores internacionais, nacionais, a la transformação da estrutura de classes, a los cambios operados a nível das Fuerzas Armadas. E isso nos permite entender, então, que tínhamos frente a nós não um quartelazo qualquer, como muitos que ha ocorrido na América Latina, sino a criação de algo, um fenômeno totalmente novo, cuja importância para a América Latina não tardou a ser-se sentir, inicialmente com o golpe de 66 na Argentina, e depois generalizando-se com todos os golpes que seguiram no Uruguai, em Bolívia, em Chile, etc. Não? Nesse contexto, eu veia também, passo rapidamente sobre esse ponto, que a política da ditadura brasileira em relação à América Latina e a outros pueblos do terceiro mundo, por razões econômicas, ou seja, o mesmo crescimento de seus monopólios nacionais estrangeiros que se haviam formado em Brasil, esse grande capital, como expressão disso, a política exterior brasileira tendia a manifestar-se mediante o que eu chamava na política subimperialista, de operando en área de dominação dos Estados Unidos, buscar aí criar-se esferas próprias de influência dentro da área global de influência dos Estados Unidos e assim romper com ela. A diferença, se queremos fazer um paralelo entre Brasil e a Alemanha nos anos 30, é que a Alemanha surge no momento em que há vários imperialismos todavia em luta a nível mundial e tem condições de plantear-se não como um candidato a um imperialismo dominante. O Brasil surge em 1950 e 60, mas esse desenvolvimento brasileiro e sua necessidade de expansão hacia o exterior, tanto em busca de mercados como de fuentes de matérias-primas, mas lo tem que fazer dentro da esfera de dominação dos Estados Unidos, frente ao qual o Brasil não podia sequer comparar-se em termos de poderio militar, político, econômico, etc. O resultado disso não era um imperialismo propriamente tal como nos sostuvo alguns anos depois. Jorge Castaneda, por exemplo, em seu livro dos imperialismo tardio, os imperialismos tardios, senão um subimperialismo que só podia operar dentro dessa esfera de influência. Finalmente, um último tema que me chamou a atenção, e sobre o qual tratei de investigar e entender o que passava, era a relação que se dava entre esquerda e massas, manejando o conceito, a ideia, tratando de entender a relação entre vanguarda e massas em aquelas condições que vivíamos nos 60. E entendendo que, tratando de plantear a ideia, um pouco tomada de Lucas, de que a vanguarda expressa uma consciência potencial, a consciência possível de uma certa situação e de las opções de ação política, estratégica que se podem desenvolver aí, mientras que em las massas estamos lidando com o ideal de uma consciência real, ou seja, de uma consciência de aquilo que é feito. Não sei se entendem a diferença entre o que é o conceito de consciência possível e a consciência real, ou a consciência concreta, concretizada e na maneira como a massa percebe os acontecimentos. Com o uso do razonamento científico, a vanguarda pues, naturalmente pode ir mais allá e tratar de entender a concatenação desses acontecimentos e suas possíveis projeções e desenvolvimentos, e dentro disso plantear-se uma estratégia de ação de luta política. Pero, evidentemente, isso cria uma dificuldade de partida na relação entre vanguarda e massas, entre a esquerda e as massas, que ha sido sempre o grande problema de qualquer vanguarda e que, nos anos 70, vai levar ao fracasso de todas essas vanguardas que se formam ao longo dos 60, sua destruição em praticamente todos os países da América Latina. Todas as que tentaram
llevadas por su conciencia posible a proyectar una acción más allá de la capacidad de acción de las masas, que fue la acción militar. Y las masas no las acompañaron en ese proceso. Con eso las vanguardias se aislaron y quedaron indefensas, de cierta manera, frente a la represión que se abatió sobre ellas. Esos trabajos, esos ensayos, esos escritos se reunieron en un librito mío que se publicó en el 69, en el siglo XXI, que se llamó Subdesarrollo y Revolución. Essas preocupaciones están puestas ahí, ya de una manera un poco más sistemática, ¿no? En relación a la manera como yo las venía elaborando. Es interesante tener en consideración que particularmente el último capítulo, el penúltimo, de ese librito, que se refiere específicamente a esa relación vanguardia-masas, yo la hago viviendo la experiencia, y una vez ya concluida la primera fase, de la experiencia del 68 mexicano. Yo estaba en México en ese momento exiliado. Y lo que me impresionó en México, quizá una de las características más interesantes que vi del 68 en México, fue la enorme capacidad de organización que tenían las masas mexicanas desde la base. Yo no había visto eso en Brasil y en ningún otro país, no lo vi en Chile tampoco. O sea que desde abajo surgiera una enorme capacidad de organización y que eso fuera, por decirlo así, la nervadura, el tejido de lo que fue realmente el movimiento de 68. Yo no quiero explayarme sobre eso, mi tema no es el 68 mexicano. Podemos después, tal vez, sobre eso volver en el debate. El hecho es que con el 68, pues tuve mis problemas también en México y mejor me fui a Chile. Fue mi segundo exilio. Llego a Chile a fines de los 69, cuando se está en este momento constituyendo la Unidad Popular y está saliendo Salvador Allende como candidato a la Unidad Popular. Chile tenía una estructura partidaria mucho más desarrollada, más formada que la de Brasil o que la de México, y uno inmediatamente tenía que ubicarse ahí entre las diferentes fuerzas políticas, porque no podía quedar en el aire, simplemente no le permitían a uno quedarse en el aire porque quisiera. Y mi tendencia pues fue, por mi pasado, por mi trayectoria, vincularme más a la izquierda, a la extrema izquierda, la izquierda chilena, que fue el MIR, que no creía para nada en la victoria, la posible victoria de la Unidad Popular, la victoria de Allende. Y dentro del MIR, mi debate, digamos, con los dirigentes del MIR, con intelectuales del MIR, con las bases del MIR, fue justamente de hacerles ver que era posible esa victoria, y por la división que se había dado al interior de la burguesía, que era una división que no se resolvería simplemente por medios políticos. Una vez que lo que estábamos viendo ahí era precisamente esa polarización entre una burguesía más moderna, que basaba su desarrollo en la incorporación de tecnologías más avanzadas, etc., y por lo tanto en la plusvalía extraordinaria, frente a una burguesía más tradicional, incapaz de acompañar los pasos de la primera y que se oponía a las medidas y a las políticas que habían favorecido el desarrollo de esa burguesía más moderna. En verdad, eso se expresaba en la división que se dio en la burguesía, que salió con 2 candidatos y permitió a tercios, a Allende, entonces, con sus 30 y pocos %, hacerse del gobierno. Vale decir que los análisis que yo había hecho para Brasil, aplicados a Chile y adaptados a las condiciones particulares chilenas, que no eran las mismas, no era la misma la fuerza de penetración del capital norteamericano, etc.,
me permitían ya hacer ciertas previsiones, entender determinados desarrollos políticos, como los que se dieron efectivamente en el 70, cuando Allende gana la elección. En Chile me cupo vivir una experiencia política muy interesante, tal vez la más rica desde el punto de vista de cómo se desarrolla, se organiza un movimiento de masas con una clara vinculación a las fuerzas políticas. Fue lo que vi de más interesante en América Latina en toda mi vida respecto a eso. Como surge también, como va surgiendo de las bases, una capacidad, digamos, de demandas y de organización propia, que se expresó en el llamado Poder Popular chileno, que después influyó hasta en la forma del Estado cubano, influyó en la experiencia nicaragüense, etc., ¿no? El poder popular que surge en Chile como una reivindicación fundamental. Y me fue dado ver también en Chile, vivir una experiencia académica paralela, vinculada a la política académica, probablemente tal, en lo que fue el CESO, un centro ligado a la Facultad de Economía de allá de la Universidad de Chile, Centro de Estudios Socioeconómicos, donde se reunieron por una serie de coyunturas varios intelectuales de países y de procedencias diversas, y donde pudimos desarrollar un trabajo intelectual muy democrático, muy activo desde el punto de vista de que vivía a base de seminarios diarios, de seminarios globales, de una vida intelectual muy intensa, muy motivada por las presiones y las exigencias que nos hacía la coyuntura política chilena. Y ahí entonces es cuando, para el seminario que yo dirigía, elaboré un pequeño trabajo, que se volvió después bien conocido, que tenía por objetivo plantear cómo, a partir de Marx, sin mitificar a Marx, sin dogmatizarlo, sin trasplantar los conceptos de Marx a la realidad latinoamericana, pero a partir de Marx era posible realmente tener una interpretación que me parecía más razonable, más convincente de la realidad latinoamericana, que es lo que habían intentado anteriormente los desarrollistas y los mismos dependentistas. Ese trabajo fue el que se publicó después como Dialéctica de la Dependencia, publicó en México en el 73. ¿Cuál era la idea, digamos, en que avanzaba yo respecto a los estudios que había hecho anteriormente, sobre todo en relación a Brasil? Primero, en una visión latinoamericana más global. Yo había estado en México, estaba en Chile, había visitado otros países latinoamericanos, en una visión más clara de las diversidades y especificidades de América Latina. Eso fue realmente importante. Pero además de eso, la necesidad de entender que para el estudio de una realidad sobre la cual uno quiere operar, no basta con trabajar con el concepto de modo de producción. Efectivamente, hay que ir a la formación social y entender esa formación social en su especificidad. Y esa formación social no se da en abstracto, sobre la base de lo que es el ciclo del capital o la reproducción del capital en abstracto a través de sus ciclos de su ciclo de reproducción, sino que se da sobre todo teniendo como elemento que la fundamenta esa reproducción del capital. Esa reproducción se hace en medio a la concurrencia, a la competencia. Y por lo tanto, los fenómenos tienen que tomarse también a nivel de la competencia. En donde, digamos, yo creo que doy un salto en ese momento, en la comprensión de la cosa latinoamericana, es cuando me pregunto por qué todos los marxistas, y además no solo los marxistas, los desarrollistas también, que me habían precedido, consideraban que el salario que se pagaba era lo que correspondía efectivamente al trabajador. Los marxistas identificaban, partían de la premisa de lo que Marx es una premisa para explicar el intercambio de equivalentes,
Por lo tanto, él considera que el valor de la fuerza de trabajo es igual al salario, sin lo cual el salario dejaría sería un no equivalente y le complicaría todo su esquema. Marx parte de eso y dice, pero en la práctica, por la concurrencia, eso no es así. Pero nadie había puesto atención a esa observación que Marx varias veces repite. Y mirando a América Latina, yo decía, eso no puede ser el valor de la fuerza de trabajo, lo que se le paga a esos obreros. De lo contrario, no nos podemos explicar por qué la esperanza de vida es tan corta, por qué la mortalidad infantil es tan alta, por qué los índices de subnutrición son tan elevados, por qué tales grados de analfabetismo, de baja escolaridad, por qué tales carencias en materia de vivienda. Era evidente que el valor de la fuerza de trabajo, las condiciones de producción de la fuerza de trabajo, no se garantizaban en América Latina mediante el pago del salario, la remuneración del trabajo. Y eso me hace entonces llevar a investigar en Marx cómo plantea él las posibilidades de que esa situación no se dé, lo que me lleva al concepto de sobreexplotación del trabajo, que en su definición más sencilla es el pago de la fuerza de trabajo por debajo de su valor, con todas las consecuencias que eso tiene, ¿no? En cuanto a esos indicadores sociales, que aparecían como lacras del subdesarrollo, pero que nos llevaban a un razonamiento tautológico. Para CEPAL, el subdesarrollo era el hecho de que tal país presentara ciertos indicadores, desde Producto per cápita, de ciertos indicadores sociales. Pero el hecho de que presentara tales indicadores sociales y económicos es lo que hacía con que se le definiera como subdesarrollo. Entonces quedamos girando el círculo. Un país es subdesarrollado porque tiene tales indicadores. Tiene tales indicadores porque es subdesarrollado. ¿Y cómo salimos de eso? Había que romper eso. Y yo creo que el mérito del concepto de sobreexplotación es que rompe ese tipo de razonamiento circular y tautológico. Y no voy a insistir en todos los aspectos que podrían ser relevantes en ese trabajo, que yo considero que me abrieron grandes perspectivas, sino más bien el hecho de que trata entonces ahí, a nivel sobre todo de la teoría del valor, y viendo su aplicación con la mediación de la concurrencia a la formación social latinoamericana, de ver cómo se da en América Latina la reproducción del capital, cómo se reproduce, cuál es el ciclo pues, de reproducción del capital. Y al mismo tiempo, paralelamente, así, nutriéndome de ese tipo de estudios, tratar de, con una serie de ensayos, de estudios, muchas veces algunos ni siquiera habían sido destinados inicialmente a publicación, contribuir a la discusión que se daba en la izquierda chilena sobre el carácter del Estado bajo el régimen de Allende, y la cuestión de la relación vanguardia-masas, las clases sociales chilenas, la cuestión de la burguesía, cómo se planteaba, cómo estaba la situación de la clase obrera, y en una serie de estudios que publiqué más tarde en México, en 76, bajo el título de El reformismo y la contrarrevolución, estudios sobre Chile, que se lo editorial era. Son estudios de esa época, digamos, paralelos contemporáneos de la dialéctica de la dependencia. Me quedaban algunos problemas serios a resolver. Ser capaz realmente de pasar a entender el papel y cómo se generaba el papel y la importancia de la plusvalía, del valor extraordinario
en el processo latino-americano, em que, evidentemente, ele jogava um papel decisivo por esses desniveles, essa heterogeneidade tecnológica e os cambios tecnológicos bruscos impostos desde o exterior, por os ingressos de capital estrangeiro, por a importação de tecnologia, etc. Isso hacía com que os valores extraordinários se convirtieran em América Latina, a nível da concorrência, em um elemento básico para entender a dinâmica de desenvolvimento do capitalismo latino-americano e de desenvolvimento das classes. E poder, a partir de aí, integrar essa noção, esse conceito, em uma teoria da reprodução do capital na América Latina. De certa maneira, essa cola, isso que me faltava resolver, eu poder vir a ser em México, depois quando regressei nos anos 70, depois de volta em Chile, onde entro a trabalhar com a noção de patrones de reprodução de capital, vendo aí o papel que juega a plusvalía extraordinária em tal ou qual situação. Por exemplo, na industrialização de los 30 a los 50, se basa essencialmente na subexplotação do trabalho como um fator de elevação da plusvalía, pero não tem como elemento motor, neste momento, o valor extraordinário. A partir de los 50, por os fatores que eu señalava, dos ingressos de capital estrangeiro e de tecnologia, de saltos tecnológicos, é que esse elemento passa a jogar um papel decisivo. Isso me lleva, pues, a trabalhar nesse período o problema de la relação Estado-ciclo, um artículo que publiquei nessa época, um ensaio que publiquei nessa época em Quadernos Políticos, volver a la questão do subimperialismo, já tratando de marcarla em las tendências, a evolução da economia mundial desse período dos anos 70, quando essa tendência se hizo muito viável para muitos países, viniendo a cerrar-se de certa maneira em los 80 por la crisis, la década perdida. Preocupar-me muito com o problema da técnica, da tecnologia e seu impacto, tanto do ponto de vista da formação da plusvalía, como desde o ponto de vista do emprego, dada os problemas que já desde os 60, sobretudo, se hacían visíveis na América Latina, de descompasso entre a urbanização, o crescimento da população obrera e o crescimento do emprego. Lo que se havia manifestado já em los 60, em toda uma polêmica de que eu não participei muito diretamente, porque foi muito importante para outros autores, em torno da chamada marginalidade social, e que hoje vuelve a plantear-se com toda a força bajo o nome de sector informal. Não é uma questão atualíssima que há que volver a retomar esse tipo de discussões que foram muito ricas em los 60 e princípios de los 70. Eu saí de México, agora abreviando um pouco, porque tampouco quero tomar o tempo de meus companheiros. Saí de México em 85, estive com 8 anos em Brasil. E em Brasil me dediquei a entender o que mais a fundo, estudar mais a fundo da economia brasileira e sua evolução durante a ditadura militar e no período da redemocratização dos anos 80. E nesse sentido, eu creio que há duas coisas aí que me chamaram, que considero que foram certas ideias novas que me vinieron. Uma delas, a importância da luta de classes no processo de desenvolvimento de uma economia e das características que aí assume, que em última instância nos leva ao problema de democracia e economia. Em que medida a democracia pode entender-se como um fator que opera sobre uma estrutura econômica e la modifica. Les doy um breve exemplo de como cheguei um pouco a desarrollar essa ideia, que é uma ideia em que estou trabalhando hoje em dia, com certo de
cierta atención. Desde los 60, la tendencia brasileña en lo que se refiere a la discusión del ingreso era francamente regresiva y se agravaba década con década. Sin embargo, trabajando en períodos menores, de año, de medio año, de trimestres, lo que las estadísticas brasileñas actuales permiten trabajar bien, yo empecé a observar que desde el momento en que empieza realmente se abre a la superficie de la sociedad la lucha por la redemocratización, hay como una cierta detención en el carácter acelerado de deterioro de distribución del ingreso. Y eso se manifestaba tanto por ciertas leyes que el Estado fue obligado a asumir en aquel momento, por ejemplo, de indexar los aumentos salariales a la inflación, primero semestralmente y después mensualmente, de manera que cada mes los salarios eran reajustados por la inflación anterior. Eso ya era un factor que venía en parte a neutralizar la redistribución regresiva del ingreso, ¿no es cierto? Como los acuerdos, los convenios, las conquistas logradas por los sindicatos, la clase obrera más organizada a nivel de sus relaciones con las fábricas, con las empresas, en que habían obtenido una serie de conquistas que revertían hasta cierto punto esa tendencia siempre cada vez más acentuada hasta entonces de distribución regresiva del ingreso. Y entonces se me hacía más o menos evidente que el desarrollo de la lucha democrática, entendiendo todos esos procesos de lucha de clases abiertos, tienen una influencia muy importante para las condiciones en que se da el desarrollo de una economía y puede actuar sobre variables económicas, modificándolas en su tendencia. Por otro lado, en Brasil me tocó vivir el periodo de crisis del socialismo, el muro de Berlim, la desaparición de la URSS, etc. Que evidentemente es curioso, no tuvo un impacto directo en la discusión, en la vida política directa brasileña. Eso no impidió que el candidato de la izquierda, en las elecciones presidenciales del 89, tuviera en dado momento, en la segunda vuelta, chance de ganar la elección y perderla, digamos, con una diferencia pequeña de votos, llevándose 31 millones de votos en su favor, mientras Collor llevaba 34 o 35 millones. ¿No? Me refiero a Lula. O sea, el mismo año en que cae el muro de Berlim, eso no impidió que en Brasil la cosa se planteara en esos términos. No ha impedido después que Lula se venga manteniendo a la cabeza de las encuestas electorales con una gran diferencia respecto al segundo colocado, al segundo ubicado en la lista, ¿no? Pero de toda manera el fracaso, la crisis del mundo soviético y de toda Europa del Este nos obligó a replantearnos una reflexión crítica sobre, no tanto sobre la experiencia concreta de esos países, aunque está siempre presente como telón de fondo, sino sobre realmente qué es el marxismo y cuál es el socialismo que a partir de Marx uno tiene que buscar. Sobre eso podríamos hablar después, tampoco quiero seguir insistiendo en esos temas, profundizando mucho, porque eso no nos lleva aquí. Quería concluir entonces señalando que hoy hay una serie de cuestiones que me preocupan, sobre las cuales vengo trabajando relacionado con todo ese proceso que ha sido y en que he ido avanzando de una noción a otra, de un concepto a otro, de una idea a otra, no en un proceso puramente acumulativo, sino muchas veces a través de saltos, ¿no? De transformarse, de descubrir de repente algo que modificaba hasta los planteamientos que yo había hecho anteriormente en relación a determinada cuestión. Yo diría que los temas que me preocupan hoy,
para dar una idea de donde pienso que se podría mover una investigación. En primer lugar, la relación entre la globalización que estamos viviendo y la ley del valor. Yo creo que nunca, como ahora, se impone a nivel mundial la ley del valor y tiende realmente, a través ya de los mecanismos de concurrencia, a ir imponiendo una tasa media de ganancia a nivel mundial y en los diferentes sectores de la economía mundial. Eso ya ocurría en algunos sectores particulares, como el sector del cobre internacionalizado, el sector del petróleo. Pero a mí me parece que hoy día ya no es una cuestión sectorializada, sino que realmente es el conjunto de la economía mundial que de saltar las barreras que se oponían a la realización de la ley del valor en escala mundial y por lo tanto volver a Marx y volver a su teoría del valor me parece una cuestión fundamental, no simplemente para reivindicarlo, sino para usarlo como instrumento de comprensión de lo que es el proceso de globalización. Un segundo elemento, un segundo tema, tiene que ver con la creación de ese nuevo orden internacional, en que las Naciones Unidas juegan un papel importante, y otros órganos internacionales, tanto económicos como políticos. La relación entre eso, a partir de ahí una concepción geoestratégica del mundo, para desde ahí tratar de ubicar cuáles son los problemas, cuáles son las posibilidades, las perspectivas de América Latina. Un tercer tema se refiere a esa cuestión que ya mencioné, en cuanto a la relación entre política y economía, y en particular democracia y economía. O sea, la importancia de la lucha democrática como arma económica, de lucha económica y de transformación de estructuras económicas, de nuestras estructuras dependientes subdesarrolladas. Un cuarto elemento, un cuarto tema, se refiere a la importancia de la educación y del desarrollo por nosotros, del esfuerzo realmente por alcanzar un nivel cultural y de dominio de ciertos elementos centrales de la ciencia y tecnología modernas, sin los cuales yo creo que estamos condenados a ser los ilotas de ese nuevo orden mundial. Y ahí es muy importante la cuestión de la educación de la universidad pública, lo que se está haciendo con ella, la política que se sigue con la UNAM, todo ese estrangulamiento que estamos viviendo, toda una serie de cuestiones que quieren todo eso. Yo no sé, creo que el quinto tema, una reflexión que yo creo que es indispensable entre la cuestión sobre la validez y la importancia del Estado-Nación hoy. Me parece que el Estado-Nación, y nosotros tenemos que pensar eso y pensar en una perspectiva revolucionaria, no simplemente de echar por la borda del Estado-Nación, que sigue siendo un arma importante en la relación, digamos, con los centros imperialistas. Pero me parece que sobre el Estado-Nación se están ejerciendo dos tipos de presiones muy serias, una desde arriba y otra desde abajo. Es evidente que las políticas económicas, la mayor parte de las políticas económicas, ya no se toman por el Estado-Nación. Se nos la impone el Fondo Monetario Internacional, nos la impone el Banco Mundial, ¿no es cierto? Y además de eso, los procesos de integración nos obligan a pensar en organismos supraestatales que van a influir en la determinación de nuestras políticas económicas, sociales, educativas, etc. Entonces, por ese lado, hay como que un debilitamiento por arriba, una transferencia de funciones hacia otro tipo de órganos del Estado-Nación, que antes eran privativas de él. Pero por otro lado, está la presión que sufre desde abajo. Ahí tenemos los movimientos indígenas, por ejemplo, la lucha por las autonomías,
La lucha por autonomías regionales que no se dan solo en América Latina, la tenemos con Irlanda, la tenemos con el norte de Italia, la tenemos en España, en Francia, en todos los países. A medida que las funciones del Estado-Nación son absorbidas por órganos supraestatales, parece ser que determinadas políticas pasan a ser el ejercicio, control y formulación de determinadas políticas, sobre todo políticas sociales que interesan más directamente a los individuos, pasan a ser reivindicadas desde abajo, como las políticas sociales en general, la política de salud, la política de transporte, etc., la política ecológica. Y eso me parece una reivindicación progresiva, o sea, justa, que se vayan descentralizando y pasando, sea municipios, sea comunidades, como son comunidades indígenas, étnicas, etc. Una serie de atribuciones que antes eran del Estado-Nación, sin que eso nos lleve a abrir mano de repente de un Estado-Nación que todavía es una mamparita que tenemos contra las presiones del exterior. Ese es el gran problema que hay que tratar desde un punto de vista crítico. Un último punto para terminar, senão me sigo extendiendo, son muchas de las preocupaciones que tengo. Un último punto sería la cuestión de la internacionalización y dentro de los procesos de integración que estamos asistiendo. Llevar eso realmente al punto de vista social, cultural, sindical. Nosotros vemos ya, por ejemplo, con el TLC, como sindicatos americanos, mexicanos empiezan a preocuparse en una cierta coordinación de sus políticas que les van a tener que hacer, porque medidas que están en el tratado de TLC afectan a las condiciones de trabajo en Estados Unidos, en México y también en Canadá. Y ese es un problema. O sea, de cómo hacer entender a los procesos de integración como procesos que van más allá del negocio, del puro negocio, del mero negocio, ¿no? Entre empresarios y estados. ¿Cómo participan en eso las universidades? Particularmente la universidad pública. ¿Cómo promueve realmente una integración con las demás fuerzas y con los sectores intelectuales que tienen que pensar y producir para ese proceso? Dentro de eso, la necesidad de levantar una serie de reivindicaciones de lucha, reivindicaciones democráticas, entre ellas particularmente la democratización de los medios de comunicación. Es algo que tenemos hoy día totalmente monopolizado. Tenemos una Televisa ahí que controla casi toda la audiencia en México. Tenemos una televisión azteca que hoy le dieron, creo, 63 canales nuevos. ¿Cuánto? No, en todo el país 63 parece, ¿no? Ah, fue Televisa. Imagínense. Peor, ¿no? Y sin embargo, eso es un bien público. El Estado está disponiendo de un bien público. Él hace concesiones. Esas concesiones no pueden ser propiedad, por cuestión constitucional, tanto en Brasil como en México, de esas empresas. Las tratan como si fueran propiedad suya. Cierran la posibilidad de que las universidades, que los sindicatos, que las asociaciones civiles tengan acceso a la comunicación de masas. Hoy día es muy barato, muy fácil tener radios, tener emisoras de televisión de alcance más corto. Naturalmente no vamos a competir con Televisa, ni nos interesa. Pero es un problema muy importante porque de eso depende la creación de una mentalidad distinta. Hoy día las pautas de comportamiento, los valores, los patrones de consumo, ¿no es cierto? Los temas de discusión se nos imponen a través de los medios de comunicación de masas y no tenemos acceso a ellos. Yo estoy seguro que si Lenin viviera hoy, nunca pensaría en Istra como un periódico, lo pensaría puesto en una pantalla de televisión.
no tendría la menor utilidad. Ya pasó el tiempo en que la izquierda podía trabajar de esa manera artesanal. Va a tener que trabajar de otra manera, usando lo que la tecnología moderna proporciona. Son temas que yo quería dejar planteados para que no me vean como prehistórico, o sea, son cuestiones que realmente yo creo que son actuales, son presentes, y ojalá podamos discutir sobre eso. Gracias.